El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Hechos capítulo 4, versos 3 y 4. Dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era de 5,000. Pedro y Juan estaban hablándole al pueblo después de un milagro, y vinieron los principales sacerdotes, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, vinieron los saduceos resentidos, estaban irritados, molestos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice la Escritura, y le echaron mano, quiere decir, los apresaron, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Lo que se ve aquí claramente es una persecución por causa de la predicación. Y ya estábamos, y ellos también estaban alertados por Jesús en Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Vaya a su Biblia. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La persecución a los que predican a Cristo no es nada nuevo. Estamos viendo aquí que ni un milagro tan asombroso como fue que este hombre paralítico que vivía sentado a la puerta del templo, en la puerta que se llamaba Hermosa. El hombre estaba caminando, pero la gente no estaba contenta. Pedro, lleno del Espíritu, estaba hablando a la multitud, diciéndoles que se habían reunido para contemplar un milagro de un hombre que había estado por mucho tiempo sentado a la puerta del templo mendigando. Pero ahora ese hombre estaba saltando y estaba alabando a Dios. Muchísimas veces lo habían visto sentado en el piso con la mano extendida. Y ahora que lo ven sano, completamente sano, gozándose y declarando las grandezas del Señor, comienzan a enojarse. Por eso es que Pedro, lleno del Espíritu, aprovechó este milagro para hacerles mirar a Cristo, diciéndoles, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, nos están interrogando acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo. Están preguntando de qué manera fue sanado. Pero sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por Él, por su poder, por su amor, por su misericordia, este hombre está en presencia de ustedes sano. De esa manera quitó la mirada de sí mismo, o sea, de ellos, y la pusieron sobre Jesús.
Y esto es lo que debemos hacer todos los predicadores, invitar a la gente a que mire a Jesús. Porque el libro de Isaías dice, mirad a Él y sed salvos toda la tierra. Cristo dijo que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En nosotros, en realidad, no hay poder. Todo el poder está en Cristo Jesús. En este momento todo estaba muy bien. La gente estaba feliz, los que estaban enojados eran las autoridades y algunos que otros. Y Pedro hizo un llamamiento y se convirtieron una buena cantidad de personas. Dice que cuando llegó la policía y los agarraron, les echaron mano, los pusieron a la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Lo que había pasado es que no solamente habían visto un milagro, sino que la gente se convertía. Así que nosotros podemos notar que el enemigo se enfureció y desplegó su persecución. Y fue de esa manera que Pedro y Juan llegaron a la cárcel. Después de la bendición llegó la persecución. Casi todo el libro de los Hechos muestra un patrón de conducta. ¿Cuál es ese patrón? La persecución. La persecución que acompaña a la predicación del Evangelio. Porque donde quiera que el Evangelio es proclamado con poder, con eficacia, donde quiera que la gente se está convirtiendo, donde quiera que la palabra de Dios está siendo anunciada con sencillez y claridad, donde quiera que el Espíritu Santo se esté moviendo, se avanza en contra de las fuerzas de las tinieblas. ¿Y qué pasa entonces? El diablo se enfurece y va a desplegar sus huestes de maldad. Y sus siervos con furia van a ir contra la iglesia que predica a Cristo. No hay dónde perderse. Hasta un niño lo puede entender cuando observa estas cosas. La iglesia que predica a Cristo siempre será perseguida. ¿De dónde sacamos eso? Del libro de los Hechos. El diablo solo se queda tranquilo y no hace nada en nuestra contra cuando nosotros no hacemos nada en su contra. Cuando hay una iglesia entretenida socialmente, cuando hay una iglesia llena de rituales muertos, cuando hay una iglesia religiosa que no afecta la cultura ni enseña la necesidad de un cambio, donde las vidas no se convierten con nuevo nacimiento, y donde Dios no hace milagros, ¿qué más puede hacer el diablo ahí? Nada. No tiene nada que hacer. Pero cuando se siente o cuando siente que sus intereses están siendo afectados, sus intereses están amenazados por una iglesia que tiene un buen fundamento y la gente se está moviendo predicando el Evangelio, cuando la gente está conquistando territorios, entonces el enemigo se enfurece porque la gente se está santificando. La persecución a los que predican a Cristo no es nada nuevo. Todos hemos pasado por esa persecución. Dice la Escritura que la familia estará en contra de uno, inclusive la nuera, los hijos, todos en contra de uno. Y eso también es persecución. Aquí donde leímos estamos viendo un milagro asombroso como fue que este hombre que vivía sentado a la puerta hermosa pidiendo limosna. O sea que todos los días lo llevaban al hombre y el hombre se sentaba a ese lado donde estaba la puerta hermosa. ¿Por qué se llama hermosa? Porque era hermosa.
Ahí lo sentaban y el hombre extendía la mano todo el día esperando que los que entren al templo les puedan dar una limosna. ¿Por qué? Porque él suponía que donde entra gente al templo, la gente está más sensibilizada para dar. Eso era en Israel. Porque si viniera a un país latinoamericano, este hombre no sacaba ni para su día. Porque los latinos y los bolivianos entre medio de ellos se acostumbraron a dar monedas de 20 centavos en la limosna. Y de allá hemos salido todos. O sea que para dar una limosna en la iglesia católica, la persona metía la mano en el bolsillo, miraba, la más chica la cogía y la ponía. Limosna. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando antes estaban las urnas de los santos, los billetes que entraban en ese huequito no eran grandes. Los billetes eran los más chicos y las monedas más chicas. Y aún así entraban muchos indigentes y se las robaban. Dice que una vez un indigente se murió y lo único que encontraron en su casa fue una libreta. Él era católico. Decía, le debo a la Virgen del Carmen tanto. Le debo a San José tanto. Le debo al niño de Praga tanto. Le debo al tanto. Quiere decir que cada vez entraba, hurgaba el hueco, sacaba y él lo tomaba como préstamo. Pero se fue debiendo. Como el profeta que dice que dejó a la familia endeudada y Eliseo tuvo que darle una palabra de Dios para que llene de aceite sus vasijas, venda el aceite, pague sus deudas y se quede con un capital para trabajar. Entonces, la predicación a los que predican a Cristo no es nada nuevo. Estamos mirando un milagro asombroso, un hombre paralítico, un hombre que vivía con la mano extendida en la puerta hermosa y ahora ese hombre estaba parado ahí dando saltos. A ese hombre fue que Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo. Y se levantó el hombre y comenzó a saltar y a gritar de gratitud. Solamente la persona que ha estado enferma y ha estado dolorida y ha estado fatigada y ha estado angustiada por mucho tiempo puede valorar lo que es un milagro de esta naturaleza. Porque solamente cuando uno pierde la salud se da cuenta del valor de la salud. Con un solo, ¿cómo se llama lo que les dio el ojo? Con una sola conjuntivitis ya comenzaron a gritar, 120 el colirio. Así que ¿qué será mejor? ¿Qué será mejor? Un bicarbonato, 2 pesos en agua. Y resultó más efectivo. Pero se da cuenta solamente que pierde la salud, puede decir, realmente la salud es un don grande de parte de Dios. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso fue que les habló a la multitud diciéndole, ¿por qué nos están mirando a nosotros? Nosotros no hemos hecho nada. Este hombre se ha levantado por el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Mientras el hombre seguía saltando y alabando a Dios. Tantas veces lo habían visto este hombre sentado y no había compasión en los corazones. No había nada que pudiera decir, a ver, hagamos una terapia para este hombre o algo especial. Una silla de ruedas, un burrito, algo que pueda paliar su fatiga, su dolor, su escasez. Nadie. Pero ahora que estaba caminando, saltando y glorificando a Dios, ya todos estaban enojados. Por eso es que Pedro, valientemente, lleno del poder de Dios, les dijo, gobernantes del pueblo, ustedes gobiernan el pueblo, ustedes son las autoridades, son los ancianos de Israel. Ahora nos están interrogando acerca de este beneficio
Esto es un beneficio porque este hombre paralítico está levantado, corriendo de un lado a otro, alabando a Dios. Este beneficio ha sido hecho a un hombre enfermo, a un hombre que ha sido sanado. Y todos lo han notado, es notorio a todos porque todo el pueblo de Israel lo está viendo. Pero este milagro ha sido hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes mataron. ¿Qué les estaba diciendo? Asesinos. A Jesús de Nazaret ustedes lo mataron y ahora en su nombre ustedes están viendo un milagro grandioso. Porque este hombre está de pie precisamente por la autoridad y el poder del nombre de Jesús. En el momento que aconteció el milagro, la gente que estaba alrededor estaba feliz. Por eso al ver este milagro en el nombre de Jesús se convirtieron una buena cantidad de personas. Pero en medio de eso llegó la policía, los apresaron, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. O sea que tarde los apresaron. Y ellos tuvieron que dormir en la cárcel. ¿Qué pasó? Parecía que todo estaba bien. Había habido un milagro grandioso. Había habido una conversión de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y resulta que ahora estos tenían que dormir en la cárcel. Lo que pasó fue que el enemigo se enfureció. Y cada vez que vos prediques a Cristo, el enemigo se va a enfurecer. Lo primero, cuando una persona se convierte y llega a su casa y quiere orar por la comida, primero tiene miedo para orar. Estoy hablándole a gente que ha pasado por eso. Primero tiene miedo para orar, tiene vergüenza y comienza a decirle a los niños, a ver, ora vos. ¿Ora vos? ¿Por qué? Porque tiene vergüenza. Pero cuando el marido escucha la primera vez, lo primero que hace es decir, hey, comamos de una vez, porque el que pone la comida aquí soy yo. Déjense de beaterías. Vamos, sírvanme. Si predicas a Cristo vas a ser perseguido. Te van a decir beato, beata, farsante, hipócrita, mentiroso, engañoso, ridículo. Y una porción de cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo se enfurece, despliega su persecución. Fue por eso que llegaron a la cárcel Pedro y Juan. Después de una bendición viene la persecución. Casi todo el libro de los Hechos muestra este patrón de conducta, que la persecución va acompañada a la predicación. Donde quiera que el evangelio es proclamado con poder, con eficacia, donde quiera que la gente se está convirtiendo, está cambiando, está siendo transformada, donde quiera que la palabra de Dios está siendo anunciada con sencillez, con claridad, de tal manera que el pueblo lo entienda, donde quiera que el Espíritu Santo se esté moviendo, donde quiera que se esté avanzando contra las fuerzas de las tinieblas, el enemigo se enfurece y comienza a desplegar sus huestes de maldad, sus siervos, y los despliega con furia contra la iglesia que predica a Cristo. ¿Cuántos millonarios hay en esta casa? No hay, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando le dice uno al taxista, lléveme a Eclesia, ¿qué le dice el taxista? ¿La iglesia de los ricos? ¿La iglesia de los ricos?
Pero ¿saben qué? Nos bendicen con eso. No se enoje. Nos bendicen con eso. Porque somos ricos. Tenemos un reino. Y el dueño del reino, el rey del reino, es nuestro Padre. Entonces el enemigo y sus siervos de maldad siempre van a estar en contra de la iglesia que predica a Cristo. ¿Por qué de las iglesias que no hacen nada, él está tranquilo? No hacen nada en su contra. Están entretenidos socialmente. O están en una iglesia llena de rituales, una iglesia religiosa, una iglesia que no afecta a la cultura, ni enseña de la necesidad de un cambio, donde las vidas no se convierten con nuevo nacimiento, donde no se hacen milagros. ¿Para qué quiere estar el diablo ahí? ¿Para qué? Si es su territorio. Es su territorio. Pero cuando él siente que sus intereses están siendo afectados, sus intereses están siendo amenazados por una iglesia que tiene buen fundamento, el fundamento es único, el fundamento es Jesucristo. Cuando él ve que la gente se está moviendo, que está predicando el evangelio, que está conquistando territorio, entonces es cuando el enemigo se enfurece porque la gente se está santificando. Y la predicación sigue avanzando. Y a medida que nos vamos santificando, más presencia de Dios. Si Dios está haciendo algo grande en tu vida, los demás lo tendrán que ver. Dios comienza transformando ciertas áreas de las personas. No las transforma enteras porque si no la persona se queda sin nada. ¿Entiende? O sea que va el Señor tomando áreas para la santificación. A veces los alcohólicos vienen a la fe e inmediatamente son libres del alcoholismo. Pero es solamente del alcoholismo. Lo demás tiene que entrar en el proceso. Disciplina, limpieza, orden externo. De adentro, egoísmo, robo, engaño, furia. Entonces Dios va limpiando el vaso por áreas para que nosotros podamos ir entregando el área que no podemos limpiar. En realidad nosotros no podemos limpiar nada. Pero más apegados al fuego, la escoria cae. ¿Entiende? Ahora, si estás viviendo una vida que agrada al Señor, no te descuides. Más bien, fortalecete más en el Señor. Tampoco es para que vivas asustado, ni para que vivas pensando en el diablo. Nosotros somos llamados a vivir bien, pero también somos llamados a estar atentos, a estar sobrios, porque el adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. No se fija si sos grande, si sos joven, si sos viejo, si sos mujer, si sos niño, no. Él anda atento, buscando a quién devorar. Entonces tenemos que saber que la ira del enemigo se desata cuando el evangelio progresa, como lo vemos aquí. Cuando los creyentes están cumpliendo la gran comisión como Pedro y Juan, desatando a un hombre que Satanás lo tenía paralítico por tanto tiempo, ¿qué pasó? El enemigo se enojó y comenzó a hacer estragos.
¿Por qué? Porque estaban en fuego los intereses religiosos de los fariseos, de los saduceos. Estaba en juego la gente que gobierna las áreas religiosas, las finanzas de la iglesia, y entonces sienten que su imperio está siendo cuestionado. La religión para los fariseos y para los saduceos se había convertido en un gran negocio. Por eso los religiosos se enojaron tanto. Ellos querían gobernar, ellos querían tener el control de todo. Y aparecen estos dos hombres que aparentemente no tienen autoridad, que no eran estudiados, que no eran estudiosos, que no habían asistido a ningún seminario, que no tenían nada. Y sin embargo, con su prédica se convirtieron primero 3,000 personas y después 5,000 personas que estaban adormecidos con ese sistema religioso controlador. O sea que en poco tiempo les quitaron 8,000 hombres. Y eso sí que es difícil. Porque el hombre no es como la mujer. La mujer le dice algo a Dios y arranca, aunque sea, llega a la esquina y recién comienza a reaccionar, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? El hombre no. Dios le habla, Dios le dice y el hombre dice, suma, no, a ver cuánto voy a ganar. No sé, esto no me va a alcanzar. Comienza a pensar en su economía, en su futuro. Les ganaron 8,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que en la suma total eran 20,000 personas. ¿Qué pasó? La predicación les abrió los ojos. La gente comenzó a ser liberada. Y eso el diablo no lo quiere. No quiere que una iglesia que está adormecida, atada a un sistema religioso, despierte. Él lo que quiere es matar al ser humano en su fe. Y eso es lo que hace. Porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Destruirte la vida, matarte en tus emociones, quitarte la fe. Y por eso la gente que no es del mismo sentir, del mismo espíritu, se avalancha en contra de los predicadores. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida? ¿Con qué obstáculos tienes que pelear constantemente? Dios tiene planes para tu vida. No te has convertido para ser un calentador de asiento. De ninguna manera. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Porque dice la Escritura que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Nosotros pensamos en pérdida y Dios piensa en bendición. Nosotros pensamos en disminución y Dios piensa en multiplicación. ¿Entiende? Nosotros vivimos restando y Dios vive sumando. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros. ¿Quién te está persiguiendo? ¿Por qué te persigue? Santifícate más y vas a descubrir por qué te persigue. Si andas igual que los otros, bien que te persigan. No solamente te persigan, sino que te empujen. Pero si no andas igual que ellos y estás buscando la santificación de tu vida, estás buscando las cosas de Dios, entonces te van a perseguir. Así como estuvo el enemigo detrás de Judas, detrás de Caifás y detrás del pueblo de Israel, así estará tras de tu vida.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,